Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un ejercicio más de análisis matemático. Esta vez vamos a estudiar la continuidad, también nos tocará hallar los extremos en un intervalo cerrado y también el área de un recinto plano. Todo esto fue pregunta de las pruebas de acceso a la universidad de junio 2011 en la Comunidad Valenciana aquí en España. Es un ejercicio que lo encontráis en segundo de de Ciencias Sociales, en el apartado de análisis matemático, ejercicios de las pruebas de acceso a la universidad. Están ya casi todos resueltos, pero me falta alguno por resolver. Bueno, ahí estáis viendo, el 41 es el que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Dice así. Dada la función f de x, como veis, una función a trozos, de 0 a 1 una función cuadrática, de 1 a 3 una recta, el resto no está definida. Apartado A, estudia la continuidad de la función en el intervalo cerrado 0,3. Será fácil, porque estas funciones son continuas. Habrá que ver qué pasa en el 1, ¿no? Cuando cambia la función. B, calcula los máximos y mínimos absolutos de la función. C, calcula el área de la región determinada por la gráfica de la función y las rectas x igual a 0, es decir, el eje de ordenadas, igual a 0, el eje de abscisas, y x igual a 3. Bueno, y la gráfica de la función, como he dicho antes. Veamos. Apartado A, estudia la continuidad de la función en el intervalo cerrado 0, 3. Como es una función a trozos, pues siempre hago lo mismo. Analizamos la función de 0 a 3. Esta es la recta real. No solamente me interesa de 0 a 3. De 0 incluido a 1 sin incluir, trabaja la función cuadrática. Y del 1 incluido hasta el 3 incluido, lo indico de esta manera, esta función lineal. Evidentemente en el 1 habrá que hacer un estudio aparte porque alrededor de 1 opera funciones distintas y habrá que hallar los límites laterales. Pero en el resto de números también hay que explicar por qué es continua, ya que lo va a ser. Hay que escribir todo esto. Si elegimos un número x entre 0 y 1, sin incluir el 1, la función que opera es la función cuadrática, que es una función polinómica y es continua en todo R, luego lo será entre 0 y 1. Si elegimos un número x mayor de 1 y menor de 3 o igual a 3, el 3 lo cogemos porque, aunque a la derecha no haya imágenes, decimos que 3 es continua por la izquierda, pero se dice que es continua y ya está. El 1 sí que no hay que cogerlo, porque en el 1 a la izquierda opera una función distinta. Bueno, pues entre 1 y 3 la función es la función lineal, que es continua en todo R, por tanto es continua entre 1 y 3. Estudiemos, por tanto, la continuidad o no en el 1. Ya sabéis, para que sea continua en el 1, la imagen de 1 tiene que existir. El límite de la función cuando x se aproxima a 1 también tiene que existir y coincidir ambos números. Es lo que nos preguntamos, ¿será esto cierto o no? Pues veamos, ¿la imagen de 1 está definida? Sí, la imagen de 1, veis que aquí está igual, se busca aquí, la imagen de 1 es 0. El límite cuando x tiende a 1 de la función existe. Cuando yo me acerco a 1, la función cambia, de ahí que tengo que hallar los límites laterales. No pensad que siempre hay que hallar límites laterales. A veces a la izquierda y a la derecha del número es la misma función. Y no tengo que hallar entonces límites laterales. O sea que en las preguntas que estamos haciendo de selectividad casi siempre es así. Casi siempre cambia y tengo que hallar límites laterales. Igual que casi siempre los límites son muy sencillos y no son indeterminaciones, como pasa aquí. Al cambiar la x por el 1 tenemos menos 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3. A ver, no equivocaros. Esto es 1 por 1. 1 al cuadrado es 1, con un menos delante es menos 1. Menos 2, que es menos 3, más 3, 0. Por la derecha, por aquí, opera esta función x menos 1 y el límite es 1 menos 1, que es 0. Podrían ser indeterminaciones, como pasa a veces, ¿no? Como hemos hecho en clase, pero aquí no es así. Resulta que los límites laterales coinciden, bueno, pues entonces sí que existe el límite cuando x tiende a 1 de la función y es ese límite que coincide.
y coincide a su vez con la imagen del 1. Por tanto, de todo esto deducimos que sí es continua en el 1. Bien, pero hay que dar la solución bien clara. La pregunta es si estudia la continuidad en el intervalo 0,3, en el intervalo cerrado 0,3, hay que decir que f es continua en todo el intervalo 0,3, donde está definida. Bien, apartado resuelto. Vamos al apartado B. Calcula los máximos y mínimos absolutos de la función. Dice absolutos. Claro, y es que trabajamos en un intervalo cerrado 0,3 y es continuo en el intervalo cerrado. A ver, vamos a escribir esa frase. F es continua en 0,3. Entonces, hay un teorema que nos garantiza que tiene que haber un máximo y mínimo absoluto. Lógico, al ser continuo en intervalo 0,3. Pensad en la gráfica. Ahora después haré la gráfica y veréis que no puede ser de otra manera. Tienen que existir máximo y mínimo absoluto. Por cierto, esto que acabo de hacer es lo que se conoce teorema de Weierstrass. No tenéis por qué conocer el teorema. Vamos en busca de ese máximo y mínimo absoluto. Al ser continua en el intervalo cerrado 0,3, los extremos absolutos están entre los números x sub 0, donde la derivada sea 0, es decir, los puntos críticos, o en los números x donde empieza, termina o cambia la función. Me explico. En mi ejercicio, donde empieza, en el 0, donde termina, en el 3, o donde cambia, que es en el 1. Gráficamente después lo entenderéis mejor porque es así. Miremos a ver cuándo la derivada es 0. Bueno, la derivada de esta función está a trozos, bueno, pero podemos derivar también cada trozo. La derivada de esta función cuadrática es menos 2x menos 2 y de esta recta es 1. Habría que añadir aquí que esta derivada es para x entre 0 y 1 y aquí entre 1 y 3. No pongáis el 1 porque de hecho en el 1 no es derivable, habría que hablar de derivadas laterales y es algo que no se estudia en matemáticas aplicadas. Además, ya sabéis que en el 0, en el 1 y en el 3 tengo que hallar también las imágenes porque ahí pueden estar los extremos absolutos, ¿no? Vamos a ver cuándo es 0. Evidentemente el 1 no puede ser 0, pero menos 2x menos 2 sí puede ser 0. Lo igualamos a 0 y despejamos la x. Nos da menos 1. Bueno, menos 1 no pertenece al intervalo 0,1, por tanto no me interesa. Es decir, entre 0 y 1 nunca la derivada es 0. En definitiva, esta función nunca tiene derivada 0. No hay puntos críticos. Bien, pues entonces los extremos absolutos estarán donde empieza, donde termina o donde cambia la función. La función empieza en el 0 y termina en el 3. En el 1 cambia de curva. Tenemos que hallar las imágenes entonces de estos puntos, porque ahí estarán los extremos. Hallemos la imagen de 0. Sustituimos aquí la x por el 0 y nos da 3. La del 1 se sustituye aquí y nos da 0. La del 3 se sustituye aquí y nos da 2. Bien, decidme cuál es el mayor número de todos. Evidentemente este. Así que hay que decir lo siguiente. Solución, el máximo absoluto. Vamos a dar el punto. Se obtiene cuando la x es 0. ¿Pero cuál es el punto? Pues el 0, 3. La imagen es 3. El mínimo absoluto es el punto, lo voy a llamar Q, por ejemplo, pues es, a ver, de los tres números, ¿cuál es el más pequeño? Este, evidentemente. Pues es entonces el punto 1, 0. Mirad, si hubiéramos hecho la gráfica de la función, todo se entiende mejor. Eje de las X, eje de las Y's. La gráfica solamente tenemos que representarla porque no hay otra entre 0 y 3 y en el 1 cambia. La imagen de 0 es 3, la imagen de 1 es 0 y la imagen de 3 es 2. Entonces pasa por el 0, 3, por el 1, 0 y por el 3, 2. Y es continua. Bueno, de 1 a 3 tiene forma de recta, está claro que va a ser así. No tengo claro lo que ocurre de 0 a 1. La gráfica puede hacer a lo mejor esto, o a lo mejor hace algo así,
Pensad que si hiciera esto de aquí, el máximo absoluto estaría aquí. Y si fuera así, pues el mínimo estaría aquí. ¿Qué tienen en particular estos puntos, tanto uno como otro? Que su derivada es cero, su recta tangente es horizontal, es un extremo relativo. Ya hemos visto antes que entre 0 y 1 la derivada es 0 en el menos 1. Entre 0 y 1 la derivada no se anula. De hecho, si cogéis un número entre 0 y 1 y lo cambiáis aquí, os va a dar un número negativo. Eso significa que va decreciendo siempre. Claro, y es que si dibujarais la parábola bien, porque no olvides que esta función no es más que una parábola, el vértice está cuando la x es menos 1. La parábola hace así, aquí tiene el máximo, y cuando x es menos 1 se obtiene el máximo absoluto de la parábola, vuelvo a repetir. Pero a mí me interesa la parábola entre 0 y 1, por tanto esto lo tengo que borrar. Bueno, ahora está clarísimo qué está pasando aquí. Si esto fuera una montaña rusa, ¿cuál es el punto más bajo? Este de aquí. El mínimo absoluto es el 1, 0, como he dicho antes. ¿Y el máximo cuál es? Este de aquí, el 0, 3. Supongo que ahora entenderéis mejor por qué he dicho que los extremos absolutos están donde la derivada es 0, porque ahí puede haber un extremo relativo, pero no, insisto, que nunca ha sido 0. En los x donde empieza, es decir, en el 0, donde termina la curva, es decir, en el 3, o donde va cambiando la función, en este caso en el 1. Necesito saber las imágenes de estos puntos, que han sido estas imágenes, para decidir dónde está el máximo y mínimo absoluto. La gráfica ayuda a entender, supongo, un poco más la teoría. Si estáis estudiando matemáticas en la universidad, supongo que os han dicho lo siguiente. Dada una función continua en un intervalo cerrado, a, b, el máximo y mínimo absoluto de ese intervalo existe y se encuentra entre los puntos x donde la derivada es 0, en los puntos x donde no es derivable o en a o en b, es decir, en los extremos del intervalo AB, en este caso en el 0 y el 3. Pero no he querido dar el teorema de esa manera porque aquí en matemáticas aplicadas no estudiamos apenas la derivabilidad de una función. Pasemos al apartado C. Me piden ahora el área de la región determinada por la gráfica de la función, es decir, la roja que acabo de dibujar. La recta es x igual a 0, que es el eje de ordenadas, ¿no? La recta x igual a 0. La recta y igual a 0, que es el eje de abscisas. La recta vertical x igual a 3, que es esta. Bueno, a veces no es tan fácil, pero esta está clarísimo. ¿Qué recinto queda determinado por estas curvas? Pues este que estoy ahora sombreando. Tenemos que hallar el área de esto, que será un triángulo, por cierto, porque no olvides que de 1 a 3 la curva es una recta. Esto no es un triángulo, porque esta curva, aunque parezca una recta, no lo es la forma de la parábola. Lo he dibujado un poco mal. Voy a escribir aquí al lado de la curva. La curva es esta, menos x al cuadrado menos 2x más 3. En cambio aquí es igual a x menos 1. Bueno, pues está claro. Tenemos que hallar esta área por un lado, esta área por otra, ya que la curva cambia. Por tanto, tengo que hacer dos integrales. El área pedida es la suma de a sub 1 y a sub 2. Para hallar a sub 1 planteamos la integral entre 0 y 1 de esta curva, que es esta. Integramos menos 2 por x al cuadrado partido 2, bueno, eso queda al final de x al cuadrado, más la integral de 3, que es 3x. Esta sería una primitiva y estamos integrando entre 0 y 1. Ya sabéis, regla de Barrow, hallamos el valor de la primitiva para x igual a 1, menos, y ahora hallamos el valor de la primitiva para x igual a 0. Operamos, tenemos 3 menos 1 menos 1 tercio, es 2 menos 1 tercio, es decir, 5 tercios. Ahora vamos a hallar esta área, que por cierto la podríais hallar sin integrales, sí, ¿verdad? Piensa que es un triángulo de base 2 y altura 2 también, ¿vale? Aunque no lo parezca. Entonces, base por altura, 2 por 2, 4, partido de 2.
me va a dar 2. Aquí hay 2 unidades cuadradas, pero en fin, lo vamos a hacer a partir de la integral definida entre 1 y 3. Ahora estos números x entre 1 y 3, pues su imagen está aquí. Así que tengo que plantear esta integral definida. Muy fácil de integrar. Cambiamos la x por el 3, menos, y ahora cambiamos la x por el 1. Nos tiene que dar 2. Veamos. 9 medios menos 3 menos 1 medio más 1. 9 medios menos 1 medio son 8 medios, que es 4. 4 menos 3 es 1 y 1 más 1, 2, efectivamente, como tenía que ser. Por tanto, el área pedida, a ver, lo voy a escribir aquí, es igual a la suma de 5 tercios más 2, 11 tercios de unidades cuadradas. Piensa que este número en decimales, ¿qué sería? 3,6 y el 6 de periodo. Si hubiéramos hecho la escala bien, veríais que hay 3,6 unidades cuadradas en esta zona sombreada de verde. Mirad, en un momentito he representado esta función con el GeoGebra. Veis, entre 0 y 1 era esta curva y luego entre 1 y 3 la recta. Quería que vierais conmigo como aquí hay 2 unidades cuadradas. Piensa que una unidad cuadrada es este cuadradito. Aquí hay una unidad, aquí 2 medias, hay 2 unidades cuadradas y luego debajo de esta curva hay 5 tercios, es decir, 1,666. Entre este trozo, este y este, hacen 1,6666 unidades cuadradas. La suma de estas dos más estas 1,6 es 3,6 unidades cuadradas. Bueno, un ejercicio más, bueno, no ha estado mal, ¿no? Aquí hemos tenido que estudiar la continuidad, que suelen pedir las preguntas de Pau para los estudiantes de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2. Luego hemos tenido que hallar el máximo y mínimo absoluto en un intervalo cerrado. Gracias a que sea continua, pues hemos podido utilizar este teorema, aunque en fin, un poco adaptado a matemáticas aplicadas. Y por último hemos hallado el área de un recinto plano. Espero que os haya gustado. Si es así, pues agradecería que pulsarais me gusta en el vídeo, porque así se va difundiendo mi trabajo. Nos vemos en otro vídeo de matemáticas. Bueno, espero que sí. Un saludo.